En Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, que es la iglesia madre, por así decirlo, la iglesia base, estuvieron en descontento y en inconformidad por lo que estaba pasando, o más bien, estaban preguntando qué estaba ocurriendo con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, no, es que es necesario guardar la ley de Moisés, es necesario circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. ¿Para qué, familia? Pues para que puedan ser salvos, ellos decían. Pero teníamos y concluíamos la semana pasada que ellos veían que existen dos religiones en el mundo, dos religiones solamente, y tú puedes decir, no, existen miles, hermano, muchas. Ok, existen dos religiones en el mundo, permítame explicarte esto. La primera es una fe que obra, más bien una religión que busca la salvación por obras. No sé si me explico. Todas las religiones fuera del cristianismo buscan una salvación por obras. Eso no, yo lo expliqué la semana pasada y veíamos el ejemplo del catolicismo romano, que tienes que hacer mandas, ¿no? Para poder ver, hacer obras, para poder contemplar, hacer cosas para poder, me explico, lograr. Vimos los testigos de Jehová que tienen que hacer algo para poder lograr. Los mormones tienen que hacer algo para poder lograr. El hinduismo, todas las religiones del mundo tienen que hacer algo para ganar. El cristianismo no. El cristianismo es diferente porque por gracia somos ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo divino. Y la semana pasada veíamos esto. Los judíos, obviamente, imagínate, en su tradición, ellos decían, no, es que son las obras, es que tienen que hacer para poder ganar. Y veíamos, mis hermanos, el cristianismo, familia, es una fe que obra, es una fe que hace, pero la salvación no la ganamos nosotros, sino que es un ¿qué? Regalo de Dios, ¿sale? Y en esto concluimos la semana pasada. Pero algo muy importante, y en el entorno del texto, dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, es necesario que nosotros veamos que la iglesia está expandiéndose. Y como expansión se está yendo no solo a los judíos, sino también a quienes, a los gentiles, a las personas como tú y como yo que no son cristianas. Y hoy vamos a ver un punto que pone ahí Lucas, unos atisbos hermosos, unos matices maravillosos dentro de la historia, porque hoy vamos a ver cómo se les empieza a llamar a los creyentes en Jesucristo por primera vez cristianos, en una ciudad llamada Antioquía de Siria. Y esto es importante porque se empieza a expandir el evangelio en el cuerpo, con los gentiles, no con los judíos. Hoy vamos a ver este tema y quiero que me acompañes a la lectura, Hechos 11, del 19 al 30. Después, permíteme hacer mi introducción y hablar un poquito de manera introductoria con una ilustración. Y dice lo siguiente, Hechos 11, 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Te acuerdas de Esteban? A Esteban lo apedrearon, lo mataron los judíos, ¿sí? Que él dijo, veo al Señor, ¿no? Veo la gloria de Dios, y a Jesús a su diestra, ¿te acuerdas de ello? Y dijo, recibe mi espíritu. Bueno, este es Esteban. Después de ahí vino una persecución. Que venía ahí, ¿quién? Saulo de Tarso, ¿te acuerdas? Saulo persiguiendo a la iglesia. Bueno, ok, vamos a ver. Hechos 9 dice esto. Pasaron hasta Fenicia, Chipre. Bueno, los que salieron de esta persecución, estos hermanos que fueron esparcidos, está ocurriendo con ellos esto. Ocurrió con ellos esto y está ocurriendo con ellos esto. Checa lo que está pasando. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a ¿quiénes? Judíos. Esto es algo relevante y muy importante, porque fíjate que lo que dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿A quiénes hablaron? A los griegos. Dice más adelante, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, está hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue ¿qué? Agregada al Señor. Pon atención en esto. Dice, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Versículo siguiente, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bien, hermanos, permíteme iniciar de esta manera el sermón del día de hoy. ¿Tú alguna vez has comido tacos? Tacos. Yo creo que es algo cotidiano entre los mexicanos, ¿a poco no? ¿Has comido tacos? ¿Qué tacos te gustan? ¿Al pastor? Tacos al pastor, tacos de arrachera, tacos de asada, le llaman, ¿no? ¿Qué otros tacos hay? Platícame. De carnitas, ¿no? ¿Qué otros tacos hay? ¿Mande? De tripa, ¿no? De sesos, ¿no? Ya empezamos. De pollo, dorados, ok. Pero ya veo que tienen una especialidad en el arte culinario de los tacos, hermanos, como buenos mexicanos. Quiero empezar de esta manera, ¿por qué? Porque hay un taco muy especial. Se me hizo agua la boca, salivé, como dicen. Hay un taco muy especial por ahí, que se llaman, bueno, mira, no estoy seguro si aquí se llame así, pero en mi tierra, permíteme mencionarlo, se le llaman tacos mixtos, que son de bistec y tripa. Ay, ¿cómo se les llama aquí? Campechana. ¿Sí se llaman campechana? ¿Así? Campechanos, ok. ¿Sí? ¿Son esos? O sea, mezcladitos de varias carnitas. Ok, perfecto. Gracias, hermanos. Se me hizo agua la boca demasiado. Perdón. Ok, pongan atención en esto, hermanos. Esto es muy importante. Vas a decir, ¿y qué tiene que ver con la iglesia esto? Mucho, permíteme, por favor. ¿Cómo se hace un taco campechano? ¿De qué se trata esto, pastor? Ok. ¿Qué lleva un taco campechano? Obviamente lleva su tortillita, ¿verdad? Algunas frititas con mantequita, etcétera, ¿no? Y rico, ¿no? Van a decirle a mi esposa, hermana, mandó al pastor sin desayunar. No, sí me mandó con desayuno. Quiero mencionarles lo siguiente, hermanos. ¿Qué carnita lleva el campechano? Platícame. De varias, ok. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles? Cuerito, ¿qué más? Maciza, cachete, longaniza, ok, vamos a ver, ya le agregamos mucho, ¿no? Es un campechanón. Fíjate, es un taco vamos a ponerle estas tres carnes. Lleva maciza, lleva longaniza, chamorrito, cueritos. No, ya, es un boom, ¿no? Perfecto. Esas 3, 4 carnitas. Esto es algo mixto. Pero, ojo, el taco, y esto es algo que es mi ilustración para mi introducción del sermón del día de hoy, porque el taco, mis hermanos, tiene una característica muy peculiar, el campechano. Te voy a decir cuál es. Todas las carnes que lleva ese taco, obviamente los sabores se mezclan, ¿sí o no? Y eso es lo delicioso de ese taco, que se mezcla, el sabor se mezcla, pero pasa algo muy particular, porque esa mezcla de esas 4 carnes o 3 carnes generan un taco que lleva un nombre, que lleva ¿qué? Campechano, se llama campechano, ¿sí me explico?
Y esto es muy interesante porque aunque se mezclan los sabores, no se mezclan las carnes. Las carnes siguen aisladas y separadas en el mismo taco. Por ejemplo, si yo separo del taco que me dan de un campechano y separo mi longaniza y separo mi chamorro y separo mis cueritos, quedan aislados, pero el sabor queda impregnado, ¿sí o no? Perfecto, bien, bien. Esto es muy importante porque ¿qué está pasando con la iglesia? Esto es mi introducción. La iglesia está creciendo y se está expandiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero la ideología de los judíos, hermanos, están diciendo, es que los gentiles como que no cuadran aquí. O sea, como que no. Es que los gentiles necesitan hacer más. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo escogido por Dios desde hace muchos siglos. Es que a nosotros se nos ha entregado la ley. Es que a nosotros se nos ha dicho. Es que no, es que ellos tienen, es que ellos deben. Y hay algo que se está contrapunteando en el corazón y en las ideologías de una persona judía del primer siglo, o de los cristianos judíos del primer siglo, mis hermanos. Es esto, la integración de los gentiles a la iglesia. Esto causa un revuelo, hermanos, en las comunidades judías del primer siglo. Ahora, en la iglesia primitiva, que así se le llama, fíjate lo que dice el texto, y de aquí te muestro el esquema de mi sermón. Son 2 puntos. El sermón del día de hoy es muy práctico y es muy teórico. A la misma vez es muy profundo. ¿Por qué? Porque nos habla de algo particular y algo que tú y yo requerimos hacer como creyentes. Y hoy vamos a ver de qué se trata. No se te olvide el campechano y las carnes, ¿no? La longaniza, la maciza, los cueritos. ¿Por qué, hermano? Porque esto al final regresaré con esta ilustración para la conclusión de mi sermón el día de hoy. Porque tiene mucha relevancia. No me refiero a los campechanos, me refiero a la iglesia. Tiene mucha relevancia para la iglesia en el día de hoy. Y vamos a ver el texto. El esquema de mi sermón son 2 puntos, como ya te lo mencioné. Y la primera es la expansión de la iglesia, del 19 al 26. El segundo punto es el servicio de la iglesia para la iglesia. Cuando tú lees este texto, si ya lo habías leído, tendemos a enfocarnos en que si Agabo, que era un profeta, y que el don de la profecía, que si todavía hay profetas. Hoy vamos a hablar de esto un poco, porque la centralidad del texto no es Agabo ni el don profético, no. La centralidad del texto es, mis hermanos, la incorporación de los elegidos gentiles al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Hermano, hermana, ¿aquí hay alguien que no sea mexicano? Levante su mano. Todos somos mexicanos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todos somos mexicanos. Perfecto. Esto es algo muy interesante. Y judíos tampoco hay, ¿verdad? Ok. Esto es algo muy importante para ti, para mí. Te voy a decir por qué. Nosotros somos gentiles. Y sabes, gracias al movimiento y a la expansión de la iglesia desde este momento o desde este tiempo, tú y yo hemos podido escuchar la palabra de Dios hasta el día de hoy. Y tú sabes que eso proviene de parte de Dios desde la eternidad. Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para ser testigos de Él. Habíamos sido predestinados, pero Él nos llama en un momento determinado. Efesios capítulo 1, capítulo 2 lo menciona. Ahora, para ser partícipes ¿de quién? De Él. Continúo y empiezo el primer punto de mi sermón con lo siguiente. La expansión de la iglesia al cuerpo gentil. La iglesia está compuesta. La iglesia de Cristo es una iglesia mixta, mis hermanos. Es una iglesia campechaneada. Lo voy a utilizar de esta manera. ¿Por qué, familia? Porque la iglesia en este momento es en Antioquía. Hay unas personas que cuando martirizan o cuando asesinan más bien a Esteban, hay una persecución. ¿Te acuerdas de ello? Esa persecución sale y de ahí salieron discípulos, de ahí salieron personas creyentes y empezaron a predicar. Pero ¿a dónde fueron a predicar? No fueron a los gentiles, se fueron a predicar a los judíos solamente. ¿Te acuerdas?
Y lo veíamos ahorita en el texto. Después, algunos de ellos empiezan a hablarles a los griegos. Aquí la palabra en el original griego se está hablando de gentiles, no de griegos prosélitos o que se habían convertido al judaísmo, no, sino griegos gentiles 100%. Antioquía de Siria, permíteme mencionarte lo siguiente, era una ciudad muy importante para Roma en aquel momento, muy importante. Y había una comunidad judía muy grande e importante dentro de Antioquía de Siria. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque había en la iglesia de Antioquía, empezaba a gestarse algo que era lo siguiente, un cuerpo de creyentes, tanto judíos como gentiles. Una iglesia mixta, una iglesia en donde había judíos con gentiles. Y tú puedes decir, ay hermano, pero eso es algo normal. No, bueno, no es normal, no es algo cotidiano, mucho menos para un judío. Y mucho menos para un judío del primer siglo. Un judío, mis hermanos, del primer siglo no podía hablar con un gentil, tampoco con un samaritano. Pero algo bien interesante aquí, mira, ellos eran diferentes. Judíos y gentiles eran totalmente distintos en todo. Desde la forma de hablar, expresarse, comer, la forma de vestir, todo, familia. ¿Tú has conocido personas de otras partes del país? ¿Sí o no? Sí. Nosotros somos unas personas de ellas. ¿Sí o no somos diferentes a ustedes? Sí. Los de Jalapa. Bueno, y ahorita ya creo que ya somos más jalapeños como que mezclados. Como con el norte, como campechanos, exactamente, ¿no? Campechaneados. ¿Has conocido a más, verdad que tienen algo que es diferente a ti? ¿Sí o no? Desde la forma de hablar, ¿a poco no hablamos diferente? Algunos dicen, ay, los hermanos andan siempre enojados, no, así hablamos, ¿no? Pero tonos de voz, modulaciones, formas de vestir, cultura, incluso la comida, hermanos. Yo, por ejemplo, nosotros en casa, tu casa, comemos algo que nos gusta, que se llama miguitas. Cuando yo dije eso una vez aquí, y mi esposa también miguitas, una de las personas de aquí presentes, hermana, dijo, las miguitas es un postre, sí, es algo dulce. No, o sea, para nosotros es tortillita con huevo, fritas, ¿sí? Para nosotros eso es miguitas, ¿sí? Entonces, ¿te fijas? Son cosas que pueden ser sencillas, pero tenemos diferencias. Imagínate de otras nacionalidades. Imagínate, judíos con gentiles. ¿Me explico? ¿Te acuerdas de Pablo en Corinto cuando les dice que usen velo las mujeres? ¿Sí te acuerdas de ello? Hay que ver el contexto, le está hablando a una iglesia en Corinto. ¿Y sabes qué era? Era algo muy interesante porque de ahí muchos han agarrado a que todas las mujeres deben de traer velo. No, espera, hay que ver el entorno de Corinto. ¿Qué está pasando? En Corinto había mucha prostitución. Y las mujeres que se dedicaban a eso eran sacerdotisas. Y era una práctica cotidiana. Pero en Corinto había judíos. Entonces, en Corinto se estaban convirtiendo sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución. Entonces llegaba una mujer corintia que, ¿sabes qué hacía? Pues se dedicó a eso ellas se rapaban, las prostitutas se rapaban y se ponían pelucas. Entonces llegaban, pues obviamente sin la peluca, porque era su atuendo. ¿Para qué? Pues para ejercer el sacerdocio pagano que los llevaba a la prostitución. Y entraban a la iglesia sin cabello, rapadas. Para una mujer judía del primer siglo era, ¿qué está pasando? ¿No? Porque la mujer judía, su tradición, ¿qué es? Que se deja su cabello, ¿qué? Largo. ¿Sí me explico? Y entonces Pablo dice, esperen, por amor a sus hermanas judías y a los hermanos varones judíos, ¿qué dice? Pónganse velo, porque el velo es una señal de autoridad espiritualmente y también para ustedes. Y da ese consejo, dice Pablo, lo digo yo, no es una práctica que hagamos en la iglesia, pero está que viendo por el corazón de la iglesia, para que una iglesia mixta, lo vuelvo a mencionar, cuidemos tanto el corazón
de los gentiles como de los judíos. Aquí, mis hermanos, vas a decir, pero todos somos cristianos, somos mexicanos, estamos campechaneaditos. Hermanos, sí, pero aún siendo mexicanos, tenemos grandes diferencias, ¿sí o no? Me estoy yendo al área cultural, a lo básico, pero vamos a profundizar en esto, porque hay muchas más diferencias que tú y yo tenemos, y esto es más profundo de lo que nosotros podemos ver en el texto bíblico, más bien, de lo que podemos ver así nada más de grosso modo, ¿no? Pero si profundizamos ya en el texto, vamos a poder ver la centralidad de esto, que es muy importante para la iglesia del día de hoy. Mis hermanos, checa lo que está ocurriendo y me regreso al texto bíblico, porque esto es muy importante. La iglesia se está expandiendo. Entonces, en el versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esto es lo que te estoy explicando ahorita. Después, más adelante, fíjate lo que dice y sígueme con tu vista. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los que estaban predicando la palabra del Señor. Y esto es importante, ¿por qué? Hermanos, para los judíos del primer siglo, ver que gentiles también habíamos sido escogidos era un boom. O sea, no comprendían. Decían, ¿cómo? ¿También para ellos es? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, vino a morir por los suyos. Y aquí confirmamos algo. El pueblo de Dios no es el Israel que está ahorita en Palestina. No sé si me explico. No sé cuántos videos hay en YouTube, hay miles, yo creo, miles de personajes que dicen, hay que estar orando por el Estado de Israel porque es el pueblo de Dios, para que se restablezcan los sacrificios. Y otra vez, ¿yo para qué quiero los sacrificios si ya fue consumado el sacrificio? Todos los sacrificios apuntaban a uno. ¿A cuál? Al de Jesús. Y ya fue hecho. Una sola vez, ¿y qué? Y para siempre. Es que cuando venga y se restablezcan, el templo se establecerá y vendrá nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso no es cierto. El templo ya no se volverá a levantar, porque el templo apuntaba a uno. ¿A quién? A Cristo. Jesús lo dijo, en 3 días que destruiré ese templo. Lo destruiré. ¿Qué está hablando? Está hablando de que Él iba a morir y que Él lo iba a levantar. Está hablando de Él. El templo apuntaba a Él, a su persona, a Él, porque en Él es. No es el Estado de Israel étnico ahorita, hermanos. Ahí en Israel, en el Israel étnico, está la iglesia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ahí también hay escogidos de Dios. Los escogidos de Dios somos el Israel de Dios. Ese somos judíos, católicos que va a rescatar el Señor de ahí. Y todas esas sectas que están. Hay judíos, mis hermanos, canadienses, europeos, mexicanos, etcétera, etcétera. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, los que somos escogidos por Él, llamados por Él, desde la eternidad escogidos y seleccionados, no por lo que hagamos ni por lo que vayamos a hacer, sino esto es por amor, por gracia, porque Él lo quiere, Él lo hizo y Él lo hará y punto. Los sacrificios no se volverán a restablecer, hermanos. Hay que orar, claro que sí, como por Israel, como por el mundo. Hay que estar orando para que su rodilla se incline al Rey de Reyes y el Señor de Señores, mis hermanos. No sé si me explico. En este punto, familia, los judíos aquí, la iglesia en Jerusalén, no estaba comprendiendo lo que estaba pasando. Nosotros ya lo comprendemos porque ellos estaban aprendiendo, estaban creciendo en el conocimiento y ahorita ya lo saben. Más adelante Pablo lo explica en la carta a los Romanos, Pablo lo habla en la carta a los Gálatas, Pablo lo menciona a Timoteo.
Pablo lo menciona más adelante, lo explica Pedro. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para testificar de aquel, mis hermanos. Yo, Alejandro, soy hijo de Dios, lo sé. Y tú, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Tú y yo, mis hermanos, no somos menos que los judíos, no. Los judíos elegidos, mis hermanos, son iguales que nosotros. Somos hijos de Dios, justificados por gracia, por la fe. ¿En quién? En Cristo, porque por Él y para Él somos uno de las dos naciones, tanto judíos como gentiles. Dios hizo, ¿cuántas? Una. Una nación, el Israel de Dios. Efesios capítulo 2, del versículo 21 en adelante, Pablo lo explica y lo menciona, mis hermanos. Quiero mencionar lo siguiente. Esto es muy importante para nosotros porque aquí, en este entorno, mis hermanos, gentil, llegan los comentarios a la iglesia en Jerusalén. ¿Y sabes qué ocurre? Mandan luego, ¿a quién? A Bernabé. Bernabé fue un discípulo, una persona enviada por la iglesia constantemente. Y esto es interesante porque fue compañero de Pablo. ¿Te acuerdas de Pablo? De Saulo, en numerosos viajes misioneros, ¿Sí te acuerdas de ellos? Después viene el cambio con Silas. ¿Sí te acuerdas de Pablo y Silas que andaban juntos? Bueno, pero este Bernabé, ¿sabes qué hace, mis hermanos? Él va, checa lo que dice en el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia, dice, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A qué mandaron a Bernabé? A ver si lo que estaba pasando provenía del Señor. Ya había pasado con Cornelio, ¿te acuerdas? Había pasado con Pedro, ¿te acuerdas? Y que Pedro les explica, lo vimos la semana pasada y no comprendía esto. Pero y les explicó y dijeron, ya vemos que Dios también ha escogido de los gentiles, no pueblo de Él. Y luego checa lo que dice aquí en el verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué? Regocijó. ¿Y qué dijo? Exhortó a los hermanos. Fíjate lo que pasó con Bernabé cuando ve y se da cuenta de lo que está pasando y se da cuenta que es obra divina de Dios. ¿Sabes qué hace? Se alegra, se regocija. ¡Guau! Pero no me vas a dejar mentir. ¿Te acuerdas de la campechana? Bueno, el campechano, el taco campechano. ¿Te acuerdas que te dije que se mezclan los sabores? ¿Sí o no? Hermano, yo le llamo de esta manera y hablo en sentido metafórico. Cuando ya hay regocijo en la iglesia, claro, cuando reciben, cuando se agregan, claro hay alegría, pero pronto empieza a ver qué hay entre nosotros como cristianos. Alegría, gozo, pero ¿qué más hay? ¿Qué hay? Roces, ¿sí o no? Diferencias. Los sabores se empiezan a mezclar, ¿a poco no? Y empiezan ay hermano, ay esto, ay hermana esto, ay lo otro, ¿sí o no? Y ya el hermanito que te daba alegría, gloria a Dios, ya se convirtió. Ay, hermano, Señor, ¿no? O sea, pero ¿por qué trajiste a este hombre aquí, no? O a esta mujer, ay, es mi hermana, ay, sí. Empieza a ver ¿qué? Roces. Y gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por la mezcla de sabores, como dicen por ahí con los campechanos, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde nos fortalecemos tú y yo, mis hermanos. La importancia de la iglesia es fascinante. Ahora, está pasando esto. Bernabé les exhorta. ¿Por qué crees que les exhorta? Les exhorta a que con propósito, fíjate, con propósito ¿de qué? De corazón. Esto significa, en términos llanos y prácticos, tienes que ser intencional. En pocas palabras, a la mexicana sería, hay que echarle ganas. ¿Has escuchado ese término? Hay que avanzar. ¿Por qué? ¿Tú crees que Bernabé era un inexperto?
en todo este tema de la iglesia? Hermano, estaba en la iglesia en Jerusalén, eran miles. Había ya situaciones, ya habían elegido a diáconos, ¿te acuerdas? Porque ya había habido murmuración. Hermanos, él sabía, hay que seguir adelante, hay que echarle ganas. ¿Por qué, hermanos? Me da mucha alegría que el evangelio haya llegado también a los gentiles, pero también hay judíos y va a haber roces en los cuales va a haber complejidades, va a haber complicaciones entre los unos con los otros. Obviamente va a haber complicaciones porque somos pecadores redimidos por gracia. Esto es muy importante. El que tú seas un pecador y yo sea un pecador redimido por la gracia no quiere decir, mis hermanos, ese mismo término en sí mismo está declarando que no tenemos la capacidad en nosotros mismos para permanecer y para perseverar de corazón en la unidad. No sé si me explico. Otra vez, te lo voy a poner más sencillo. Si no fuera porque el señor taquero, voy a regresar otra vez a la campechana, al campechano, agarra el taco y le dice a la longaniza, a la maciza, a los cueritos, que se queden ahí revueltos, pegaditos, para servirte en el plato. Si no es por la autoridad del señor taquero, no se quedan. Hablo metafóricamente, ¿no? El que pone a los cueritos y toda la revoltura es el taquero, ¿sí o no? Mis hermanos, el que nos ha puesto en la iglesia los unos a los otros es nuestro Señor. Y Él no se equivoca. Diferencias vas a tener con tu hermano y con tu hermana. Yo te hago daño mucho, hermano. Yo lo sé. Es probable que alguno le haya hecho daño. Claro que sí, no puedo negarme. A mi propia familia, a mis propios hijos. Hermanos, constantemente dañamos a los que están a nuestro alrededor. Venimos a la iglesia y hacemos daño. Ya pensamos mal de alguien, ya hicimos lo otro, ya no hicimos, ya hablamos, ya mencionamos cosas en nuestro interior, ¿sí o no? Necesitamos del Espíritu de Dios para perseverar, para perdonarnos, para animarnos, para humillarnos primero delante de Él, para que Él siga haciendo la obra en nosotros y permanecer en la unidad. La obra gloriosa, si no fuera por la obra gloriosa del Espíritu Santo, tú y yo aquí no estuviéramos, hermanos. Te lo digo honestamente, no estuviésemos. Aquí juntos no estuviésemos. ¿Por qué? Todos somos diferentes, tenemos diferentes edades, ¿sí o no? Desde los niños más chiquitos hasta los más grandes, ¿sí o no? Edades distintas. Y una persona chiquita, en menor edad, no va a pensar lo mismo de uno de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 y de 70, ¿sí o no? ¡Claro que no! Es ahí. Y gloria a Dios por esa hermandad, por esas diferencias, porque ahí se ve la multiforme forma de la gracia de Dios en ti y en mí y en esta iglesia. Y gloria a Dios por ello. Tenemos que animarnos, exhortarnos a perseverar y permanecer en la unidad por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Quiero continuar con esto porque es muy interesante. Esto pasa y dice, porque era varón bueno, habla de las características de Bernabé, era lleno del Espíritu Santo. Esto significa que tenía vida, obviamente, de fe, tenía una gran fe, y una gran multitud fue, ¿qué dice? Agregada al Señor. En mi segundo punto, esto es muy importante. El servicio de la iglesia para la iglesia. Aquí, hermanos, quiero mencionar algo en mi segundo punto y entrar como en una especie de introducción. ¿Por qué? Porque aquí nos podemos centrar en el don de profecía que tenía Agabo, ¿no? Y decir, ya ves, hermano, aquí en la iglesia primitiva existían profetas, el día de hoy también tienen que existir profetas. A ver, espérame, vámonos por partes. El día de hoy, mis hermanos, son, para decir el término profeta, las personas creen que un profeta tenía que, o es la tarea de un profeta, adivinar el futuro, ¿sí o no? Yo voy con el profeta. En algunas iglesias
o en algunos lugares que se hacen llamar iglesias, va a venir el fin de año el profeta, vamos a hacer fila ahí para que nos profetice para este nuevo año. ¿Has escuchado eso? A mí me ha tocado y digo, ¿cómo? Sí, para que vaya, te formas, te pone las manos y te dice, te va a ir bien, te sacarás el melate, mira, ganarás mucho dinero y también, ¿sabes qué? Vas a tener un carro del año. Esto va a ser al final del otro año, pero sí va a ser, ¿no? O sea, y ya sales bien contento y bien emocionado. Todo es puro dinero, en realidad es puro dinero todo, ¿no? Y te profetizan supuestas cosas de dinero. Ok, mis hermanos, eso no es ser profeta. No sé si tú has visto a Jeremías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. ¿Has leído Jeremías alguna vez? ¿Has leído Isaías alguna vez? Yo no me imagino a Isaías hablando de esa manera como hoy los supuestos profetas hablan. La verdad no me lo imagino. ¿Tú te imaginas así a Isaías hablando? Oye, los falsos profetas eran lo que hacían eso. Exaltaban a los reyes y les decían lo que deseaban. No sé si me explico. Alejandro, ¿y eso qué, hermano? ¿Qué tiene que ver con Agabo? Mucho. Mira, aquí está empezando, se suscita un don de profecía diferente a la profecía del Antiguo Testamento. Diferente a la profecía, mis hermanos, incluso de Juan el Bautista. Juan el Bautista no predijo el futuro, no habló, él hablaba que arrepiéntete pecadores, generación de víboras, ¿te acuerdas de eso? Él predicaba así, fuerte, firme, pero él era un mensajero de Dios. Un profeta, la palabra en sí mismo significa hablar de parte de Dios, es una bocina de parte de Dios. Eso es lo que significa el término profeta. Agabo lo que está haciendo simplemente por el poder del Espíritu Santo está aquí manifestando algo que iba a suceder. Pero los profetas, mis hermanos, estaban hablando aquí porque el Nuevo Testamento no estaba completo. No sé si me explico. ¿Sí queda claro esto? Hermanos, ¿Dios habla hoy, sí o no? ¿Mande? Sí. Claro que sí. ¿Cómo habla el Señor si no es a través de su palabra? ¿Sí o no? El Señor habla a través de su palabra. Te confronta a través de su palabra. A través del hermano providencialmente. A través de las circunstancias también habla y opera. Pero ojo, familia, el Señor actúa aquí. ¿Por qué? Porque las Escrituras se están estableciendo, hermano. Las Escrituras se están afirmando, amado. No sé si me explico. Y Agabo está haciendo para proteger a la iglesia. Ojo, está hablando y hay ciertas ambigüedades en lo que él dice. Más adelante lo veremos porque también hay una profecía que él lanza y hay algunas ambigüedades y hablaremos de esto. Pero, familia, la tarea del profeta fundamentalmente se ve como una predicción, pero su principal función era la de preparar a la gente para la acción. Esto lo saqué de un comentario bíblico, es muy interesante. Con frecuencia en el Antiguo Testamento los profetas luchaban por la justicia social y aquí parte importante de la tarea de Agabo no era tanto que él podía predicar exitosamente, predecir exitosamente el futuro, sino que alentó y preparó a los creyentes para ayudar a los demás. Agabo lo que estaba haciendo era diciéndole a la iglesia, necesitamos, iglesia, ayudar a la iglesia. Eso es lo que estaba haciendo, hermanos. Dime, ¿sí o no tú y yo eso sabemos? ¿Sabemos que tenemos que ayudar a la iglesia? Si sabemos de unos hermanos que están en necesidad, ¿tenemos que ayudarles o qué hacemos? Hay que ayudarles. Hermanos, eso lo sabemos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque aquí está en las Sagradas Escrituras. ¿Sí me explico? Y la iglesia nos ayuda a que nosotros sigamos avanzando en este don de profecía. Porque hablamos de parte de Dios, para Dios, delante del Señor. Lo dice Pablo en 1 Corintios. Ahora, esto es muy interesante y cierro mi paréntesis. Porque viene este grupo de profetas, descienden, llegan de Jerusalén a Antioquía y se levanta uno de ellos y predice una hambruna, hermanos, y vino esa hambruna. Pero la centralidad de esto no es lo que predijo Agabo, la centralidad de esto es el apoyo que están solicitando de la iglesia para la iglesia. Familia, aquí se desata algo muy interesante.
En el verso 29 lo podemos ver. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, o sea, los de Antioquía, dice, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban, ¿en dónde? En la iglesia en Jerusalén. Lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano ¿de quién? Y Saulo. Saulo es Pablo. Pablo. Hermanos, la iglesia ayudando ¿a quién? A la iglesia. Agabo bajó para eso. Va a venir una hambruna. Necesitamos apoyo, hermanos. Ayúdenos. ¿Y sabes qué hicieron? Vamos a ayudar. Esto es muy interesante. ¿Te acuerdas de el campechano? Del taquito campechano que te mencioné. Quiero mencionarte lo siguiente. Alejandro, ¿pero qué tiene que ver con la iglesia? Como ya lo mencioné y entro en mi conclusión. La iglesia, familia, es muy interesante. Me encanta a mí la iglesia. Te voy a decir por qué. Somos diferentes. Dios manda, Dios salva, Dios escoge personas diferentes para que convivamos los unos con los otros, para que nos animemos los unos con los otros, para que disfrutemos los unos de los otros. Familia, pero algo muy importante aquí, y quiero recalcarlo y mencionarlo. No, por favor, no te abstengas. No, por favor, no te abstengas. ¿De qué? De mezclarte con tus hermanos de la iglesia local. Mira, yo sé que hay personas con las que tienes más empatía unas con otras, ¿sí o no? Sí. Es normal, no hay necesidad de que finjas. O sea, es normal porque, no, hermano, ¿cómo crees? Yo me vivo bien con todos, no, todos son mis hermanos, gloria a Dios, hermano. No, estamos en la iglesia, no se vale decir mentiras, ni tampoco afuera, pero por Dios, hermano. Hay personas con las cuales te llevas mejor que con otras, ¿sí o no? Es normal, es normal. Pero hermanos, Dios ha escogido de lo vil y de lo ¿qué? Menospreciado, hermano. Para llamar a lo que no es, que sea. Dios te ha dado una identidad en el Hijo. Ya somos hijos, antes no éramos hijos. ¿Sabes para qué? Para venir y estar a gusto y bien e irte ya. No, para ser uno. A mí en este sermón Dios me hablaba muchísimo acerca de la unidad que tenemos en Cristo. ¿Tú sabes que todos tenemos la mente de Cristo? ¿Sabes por qué lo menciona? Por esto, familia, porque en Cristo estamos todos los que somos de Él. Hago este símbolo porque es la justificación. Estamos en Él, unidos en Él, puestos en Él, sumergidos en Él por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Eso se llama bautismo del Espíritu. ¿Sí queda claro ahí? Miren, mis hermanos, quiero mencionarte lo siguiente. Necesito 4 hombres voluntarios. Venga, Mateo y Lucas, aquí párense. Miguel Ángel, ven. Axel, ven. Voy a hacer el púlpito para este lado, acá de este lado. Pongan atención. Ustedes siempre salen. Ay, gloria a Dios. Somos cristianos. Yo creyente junto con mis hermanos. ¿Sí o no? Todos nosotros. Ok. ¿Quién nos escogió? ¿Quién nos escogió? Dios, el Señor. ¿Y nos agregó en dónde? En la iglesia. Bueno, yo los escogí ahorita, ¿verdad? Pero el Señor nos escogió para ponernos ¿en dónde? En la iglesia. Pongamos atención en esto, hermanos. Otra vez, me agrega a mí, agrega a Miguel Ángel, a Axel, a Mateo y a Lucas, ¿verdad? Estamos aquí en una cubierta. ¿Quién es? Dios. Cristo, Jesús. Él nos une y tenemos la misma mente. ¿Por qué? Porque Él está perdóname, mi hermano. Yo te amo. Y gracias, hermano. Él está aquí arriba de nosotros. ¿Sí me explico? Él, mis hermanos, se lleva la gloria y la adoración. Tenemos la misma mentalidad que Él, familia.
porque estamos en Él, delante del Padre, estamos en Él, y para Él, la mente que figura, ¿de quién es? De Cristo. No sé si me explico. Tenemos la misma mente, pero todos nosotros estamos como, ¿te acuerdas del taquito? ¿Cómo se llama? Revueltos, como campechaneados, ¿no? Yo soy la longaniza. Mi hermano, el cuerito, bueno, mi hermano es el cuerito, ¿no? El bistec, a ver, Axel dice, el bistec, hermano, el bistec. ¿Y tú, Mateo? El chamorrito. ¿Cuál otro dijeron que había? El chicharroncito. Hermanos, miren, vamos a pegarnos, todos así pegaditos, intencionales, eso. ¡Ah, qué rico taco! Dice. La iglesia, aquí estamos, mis hermanos. Mixtos, a más decir ya no. Aunque estemos feitos, morenitos, chaparritos y gorditos, pero el Señor nos ama porque tenemos la misma mente. Ojo, espérame. Te voy a decir algo. Checa. Aquí estamos pegaditos. ¿Por quién estamos juntos? ¿Por nosotros? ¿Mande? No. Por Cristo. Él nos ha unido. Somos un cuerpo. Somos la iglesia. Hermanos, diferencias va a haber. Así como el campechano, ¿te acuerdas? Los juguitos se van a salpicar entre nosotros. Nos vamos a mezclar entre nosotros. ¿Sí o no? Sí. Seguimos siendo uno. Lucas sigue siendo Lucas, Mateo sigue siendo Mateo, Axel sigue siendo Axel, Miguel sigue siendo Miguel y yo sigo siendo yo, pero estamos en una misma mente. ¿En quién? Cristo. En Cristo. ¿Para quién? Para Cristo. Ojo, y ahí va lo padre de este asunto. Espérenme, hermanos, por favor. Abre tu Biblia en Juan. Juan 16. Te voy a mostrar las Sagradas Escrituras, esto que estoy ilustrando aquí. Porque en la iglesia en Antioquía, hermanos, se está moviendo esto. Pero con judíos. Imagínate que yo soy judío. Y estoy aquí pegado con Lucas, que es gentil. Y luego Mateo es judío. Y pegado con Axel, que es gentil. Y luego Miguel es judío, pegado con Axel, que es gentil. Imagínate eso. Los de Jerusalén decían, no puede ser. ¿Cómo es posible eso? Oh, mi hermano. ¿Por qué? De los dos pueblos hizo ¿qué? Uno. Y eso es fascinante. Un solo pueblo, con una sola cabeza, bautizados por un mismo espíritu en Cristo, Señor nuestro. Fíjate lo que iba a hacer el Espíritu Santo y lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Juan capítulo 16, por favor, versículo 5. Pero ahora, dice Jesús, le está hablando a sus discípulos, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristezas ha llenado en vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, esto es el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto, ¿qué dice? Nosotros, el Espíritu Santo ya nos redarguyó de pecado. No creíamos en Jesús. ¿Y sabes qué? Ahora ya creo. Número 1. Número 2, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué pasa? Jesús ascendió, fue a la gloria, está sentado a la diestra del Padre y su justicia perfecta es en mí. ¿Sabes qué? Antes no lo veía, antes no lo creo, ahora sí lo creo. ¿Te fijas? La obra del Espíritu Santo. 3, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya, ¿qué? El diablo está vencido y eso yo no lo sabía, ahora yo lo sé, yo lo creo. El diablo no tiene autoridad, ya no tiene autoridad sobre mí. ¿Sí me explico? Ya no más, está vencido y juzgado. Número 2. Número 3, ¿eso lo ha hecho quién? ¿Quién? Estamos leyendo de quién, del Espíritu ¿qué? ¿Quién lo ha hecho? El Espíritu Santo. Ojo, y fíjate lo que vamos a hacer, lo que va a hacer. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda ¿qué? Verdad.
Versículo 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, ¿qué dice? Me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabes cómo glorifica el Espíritu Santo? ¿Sabes cómo glorifica el Espíritu Santo a Cristo? Esto nos da vida. Número 1, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Número 2, y número 3, mis hermanos, le da gloria al Hijo. Eso lo dice Juan capítulo 17. Una predicación debe de ser exalzada siempre con el poder glorioso de Jesucristo, y la gloria de Cristo se tiene que ver. Y en la unidad de la iglesia, mis hermanos, tanto judíos como gentiles, judío, gentil, etcétera. ¿Sí me explico? Todos estamos unidos en uno solo, con una sola cabeza, en uno solo, mis hermanos. Somos uno. ¿En quién? En Cristo. Miren, vamos a pegarnos más. Vamos a abrazarnos. Campechaneados estamos. Así estás tú, metafóricamente delante de Dios, como iglesia, entre hermanos. ¿Sí me explico? Para Él. Diferencias va a haber, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Salir huyendo y corriendo de la iglesia? ¿Qué tienes que hacer? Orar por tu hermano. ¿Sabes qué hacemos? Oramos por el hermano para que Dios lo cambie. Porque según tú, él es incorrecto, él está muy mal. Pobre de mi hermano, ay, él es judío. Ah, quedamos, tú eras judío. Ay, pues sí, es judío, dice el gentil. Y dice él, ay, mi hermano es gentil. Ay, qué bárbaro, pobre. Señor, cámbialo, por favor. Eso no te hace más que igual que el fariseo que estaba orando por el publicano, y que veía al publicano enfrente. ¿Te acuerdas? Gracias, Señor, que yo no soy publicano como él y que, ay, Señor, yo soy hermano. Hay que orar. Señor, ¿sabes? Gracias por mi hermano. ¿Sabes? Gracias por qué? Porque está apuntando a mis deficiencias. Está apuntando a mi corazón. Ayúdame a ser uno, así como tú y el Padre son uno, mi Señor. Juan capítulo 17 lo dice. Hemos creído en la palabra de Dios por la palabra de los discípulos, para que seamos uno. ¿En quién? En Cristo. Termino con esto. Somos nación santa, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. Porque de Él somos, para Él somos y en Él nos movemos. Amén. Oremos los unos por los otros. ¿Sabes? Gracias, hermanos. Pasen, por favor. Muchísimas gracias por el ejemplo. ¿Sabes, hermano? Hermana, creo que requerimos orar más por la unidad dentro de la congregación. Si tú ves desunión dentro de la iglesia, de esta congregación pequeña, yo te invito a que tú generes empatía con los hermanos. No esperes a que genere alguien empatía contigo. Tómate el reto siguiente, familia. Ora al Señor, número 1, dame unidad y amor por mis hermanos en esta iglesia local. Número 2, te pongo este reto práctico. Habla con una persona con la que nunca has hablado. Toma la iniciativa. Yo sé que ha de haber una. Somos pocos. Físicamente hablando. Habla con una persona. Se cayó. Habla con una persona, familia. ¿Sí me explico? Habla con alguien que nunca has hablado. Sé intencional. Amén. Porque somos de uno, para Él y en Él. ¿Sale? Vamos por favor a orar. Señor, el día de hoy te damos gracias por este tiempo y gracias porque, Espíritu Santo, tú nos has unido como iglesia y lo sigues haciendo. El día de hoy queremos solicitarte con todo nuestro corazón que nos ayudes a testificar de ti, que tu gloria sea manifestada de una manera extraordinaria en la unidad dentro de la iglesia. Yo quiero pedirte con todo nuestro corazón que con todas estas diferencias que se vivieron en los primeros siglos, culturalmente, socialmente, religiosamente, hoy podamos ver esas diferencias como las oportunidades que tenemos para poder testificar de ti en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, a no ver el pecado,
ajeno, sino primero poder ver y ver que mis hermanos son los instrumentos que tú has puesto para poder ver principalmente mi condición y no apuntar a su condición. De su condición te encargarás tú. Yo oro por sus condiciones. Gracias te damos por este tiempo. Aviva nuestros corazones, trae unidad a tu iglesia, fortalécenos en santidad y ayúdanos a crecer en la unidad en el Hijo. Gracias te damos por este tiempo, Espíritu Santo. Fortalécenos, santifícanos y ayúdanos a ser intencionales. Nos cuesta, claro que cuesta. Si no costara, mi Señor, no fuera mandato tuyo. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque solos no podemos. En tu nombre, Cristo, gracias. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor.